El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Hoy se nos instruye sobre el pecado de la presunción. Se nos instruye respecto a este pecado, que es cuando nosotros pensamos que tenemos más fuerza de la que en realidad tenemos, porque esto nos lleva a pensar que no necesitamos ni de Dios ni de los demás, que nosotros podemos salir adelante por nuestras propias fuerzas. Ese es el pecado de presunción. Vamos a ver este pecado, de dónde viene, cómo viene y por qué lo tenemos que arrancar de nuestro corazón. Vemos cómo de pronto, dice la palabra de Dios, de pronto se desata una tormenta. No le va a dar tiempo. Pedro, Santiago y Juan se la habían pasado toda su vida en ese lago, en ese mar de Galilea. Y eso es un mar traicionero. Por las circunstancias que hay en ese lugar, pues suele suceder esto. Pues de pronto se desata una tormenta, no se veía venir y no les da tiempo de buscar un puerto cercano para esperarse a que pasara la tormenta. No les da tiempo. Llega la tormenta de repente y empieza a subir las olas crecen cuando el viento es fuerte y empieza a meterse agua a la barca, más del agua que podían estar sacando a jicarazos, y por eso es que están en peligro de morir. Están en peligro de morir y ellos sabían nadar, perfectamente que sabían nadar. Sin embargo, nadie puede nadar en un momento en el que hay tormenta. Ahorita hay salvavidas, hay chalecos salvavidas que podrían ayudar bastante, pero es muy difícil porque como las olas crecen por todos lados del mar, crecen y al caer pueden caer encima de la persona y la sumergen. Entonces que te avientes, vuelvas a salir, pues aguantará 1, 5, 10, 15 veces, pero después ya no tienes fuerza para seguir saliendo a buscar el oxígeno. Y Pedro lo sabía. A pesar de que Pedro era muy bueno para nadar, siente pánico, siente que se va a morir, siente pánico ellos. Y van y despiertan a Jesús, pero le gritan no porque les falte, no porque les haya sido una falta de respeto, sino porque están sumamente alterados ellos, tienen miedo. Y Jesús se despierta y le ordena, no hizo más que ordenar. Una palabra de Dios es suficiente, una palabra de Dios. ¿Por qué le obedece el mar y el viento? Porque los creó Él. Él es el creador y todo está sujeto a Él. Nada de lo que Dios creó lo supera a Él.
Por eso el ser humano no lo puede superar. No hay nada que pueda superar a Dios. Y por eso, como todo lo que Dios creó está sujeto a Él, una sola palabra. No se peleó, no le gritó, no le repitió, ya te dije, no, una sola vez y se acabó. Ese es el poder que el Señor tiene sobre lo que Él ha creado. Y por eso les pregunta, ¿por qué tenían miedo? Que todavía no lo conocen, todavía no lo reconocen a Él. ¿Por qué les dio miedo? ¿Por qué dudaron? Les pregunta Jesús. A veces nuestro buen Dios se tarda en detener las tormentas. Hay muchos tipos de tormentas en nuestra vida, situaciones, conflictos, chismes, problemas que se generan en torno a nosotros, y hay veces como que el Señor se tarda mucho en ir a detener esa tormenta, y sentimos lo mismo que sintieron estos apóstoles en esta experiencia. Nos parece que estamos luchando solos contra fuerzas que nos superan. Esa es la sensación, y la persona a veces quedan resentidos porque sintieron que estuvieron solos, y algunos hasta preguntan, ¿dónde estuvo Dios cuando me pasó esto? Como sienten que lo vivieron solos, que Dios no se dio cuenta, que ni quería. Y cuando algo supera nuestras fuerzas y estamos solos, entra miedo. Por eso los apóstoles sintieron miedo, por eso fue una falta de fe, una falta de confianza en Dios. Una cosa es que nos sintamos solos, y otra cosa es que estemos verdaderamente solos. La verdad es que muchas veces nos sentimos solos aunque no lo estamos. A veces la mamá y el papá tienen que salir lejos a trabajar para que sus hijos puedan tener lo suficiente, pero la experiencia de los hijos es que se la tuvieron que rifar solos. ¿Por qué? Porque tuvieron que arreglar problemitas solos, pero les llegaba el dinero para la comida, les llevaba el dinero para las necesidades, para todo, pero como enfrentaban cosas ellos solos, por eso viene el dolor, el sentimiento o resentimiento que queda. Seguimos sintiendo igual que estamos luchando contra fuerzas que nos superan y como que Dios no ha hecho nada. Esto lo sabe el enemigo de Dios, sabe cuánto golpea esto nuestra fe, sabe cuánto golpea esto nuestra confianza, y Él es el que empieza a provocar tormentas a nuestro alrededor. Tormentas literalmente hablando, y tormentas figuradas, ¿verdad? Por ejemplo, hay espíritus que pueden influir sobre el agua. Y si pueden causar una tormenta, sí pueden causar muchos problemas con el agua. Hay quienes influyen sobre el viento, no los mismos. Hay otros que sí pueden influir sobre el viento, pero no sobre el agua. Entonces, cuando se juntan estos, cuando se hace una combinación, pueden crear tormentas, pueden crear problemas de diferentes tipos, de diferentes formas, para hacernos la vida imposible, acabar con nuestra paciencia, que le echemos la culpa a Dios y nos alejemos de Él y nos vayamos alejando de Él. El enemigo sabe que a nosotros nos da miedo hundirnos, y entonces va a estar luchando constantemente para hacernos creer que nuestra vida se está hundiendo. Hacernos creer, aunque no sea así, que nuestra vida se está hundiendo, que nos estamos hundiendo en la miseria, y la gente entra en desesperación. Ya no me alcanza para nada, como si Dios nunca les hubiera dado, como si Dios nunca les hubiera puesto en algún lugar, algún trabajo. Ya no me alcanza, ya no voy a poder con esto. Esa es la sensación de estar luchando solos sin Dios. El enemigo nos hace creer que nos está hundiendo en la miseria, en el dolor. No creo que aguante esto, no creo que pueda soportar esto. Pero son momentitos, son tormentas. Las tormentas no duran toda la vida. Las tormentas no duran toda la vida, y sin embargo hacen que uno sienta que se muere en ese momento. A veces se está hundiendo la persona en la desesperación, porque no tiene control sobre nada, y eso le desespera y se va sumergiendo, se va hundiendo en la desesperación, en la enfermedad, en el fracaso. Todo le sale mal, todo le sale mal, todo le sale mal.
entonces necesita revisar, necesita detenerse y revisar, porque puede ser este pecado que está dándole derechos al enemigo de Dios. Él puede hacerte la vida imposible, sí, puede hacerte la vida imposible. Hay unos espíritus que influyen sobre animales, otros que pueden influir sobre plantas, y hay otros que pueden influir sobre personas. Si el enemigo de Dios puede influir sobre personas, ¿cuáles crees que va a escoger para atacarte, para hacerte la vida difícil? Dos tipos de personas: los que tengan autoridad sobre ti y los que tú ames. Los que tengan autoridad sobre ti para que desconfíen, para que se endurezca tu corazón contra ti. A los demás los dejan hacer todo, pero a ti no te dejarán hacer nada. Hay un endurecimiento del corazón hacia ti. Está trabajando una tormenta sobre ti el enemigo a través de los corazones que te rodean. Y entonces aquellos que tú amas y te desprecian, tú los amas y te mandan a volar. Tú los amas y no les importas en lo absoluto, ni se acuerdan que existes. El enemigo está trabajando. Está haciendo una tormenta alrededor tuyo. Pero Jesús puede detener la tormenta. ¿Por qué puede detener la tormenta? Aunque pareciera que no le importa de momento, ¿cómo es que Dios puede con una sola orden poner todo en orden, hacer que todo regrese al orden? Porque cuando el enemigo entra, se desorganiza todo. Cuando Dios toma el control, todo vuelve al orden establecido por Él. Todo vuelve. Entonces, una sola orden de Jesús y todo lo puede poner en orden. ¿Por qué? Porque Él puede paralizar las fuerzas del infierno que te están provocando esa tormenta. Él puede paralizar las fuerzas del infierno, puede ordenar a las enfermedades. Las enfermedades son desórdenes. Una enfermedad viene de un desorden en nuestra vida o en la vida de los que nos rodean, pero la enfermedad viene de un desorden. Por eso es que el enemigo de Dios puede influir a través de una enfermedad, puede exagerar la enfermedad al grado de que sí pueda llegar a matar a una persona, una enfermedad que ni siquiera era mortal. Pero Dios puede quitar todo eso. Acuérdense cuando llega Jesús a la casa de Pedro y la suegra de Pedro está enferma con temperatura. Y Jesús le toma la mano a la suegra, le ordena, reprende a la enfermedad y le ordena a ella que se ponga de pie porque ya estaba sana, y se levanta y se pone a servirles. El Señor tiene poder sobre aquello que se desordenó, tiene el poder de volverlo a ordenar. Esa es la presencia de Dios en nuestras vidas, esa es la presencia. Pero como hay una influencia espiritual maligna en todo lo que es desorden, como hay una influencia espiritual maligna, entonces se requiere de una liberación, se requiere de una acción directa del poder de nuestro buen Dios sobre algunas de estas cosas. Y entonces el enemigo de Dios va a poder manipular todo lo que nos rodea, incluso las cosas que nos pertenecen, pertenencias, propiedades, bienes, todo esto él puede agarrar, puede echar raíces, y entonces echa sus raíces sobre una casa tuya. No la vas a poder vender y no la vas a poder arreglar, hagas lo que hagas, porque hay una influencia espiritual maligna, hay una tormenta ahí que tal vez ni cuenta te has dado, pero sufres los efectos. No te van a dejar ni que la vendes ni que nada, y pueden encadenar eso. Por eso hay propiedades que no se pueden vender aunque casi las estén regalando, y no las pueden vender, están encadenadas, están bajo la autoridad del enemigo de Dios, y solo que el Señor someta las fuerzas del mal. Solamente Jesús con su palabra puede paralizar las fuerzas del mal, puede someterlas y puede expulsarlas, y entonces vendría la calma sobre nosotros. Entonces vendría la calma. El problema de estas tormentas es que son tormentas inesperadas. Cuando tú sabes que algo va a provocar un conflicto, ¿te preparas? ¿Te preparas? Cuando sabemos que va a venir un huracán,
tapamos las ventanas con madera para cuando lleguen los vientos huracanados no rompan los vidrios, pero si de repente llega sin que nos demos cuenta, no estamos preparados, hace un desastre en nuestra vida, una tormenta. Pues esta tormenta de la que habla el Evangelio hoy se forma de manera inesperada, hace que se le salga del control la barca de Pedro, pierde el control Pedro sobre su barca y Jesús deja que los apóstoles lleguen al límite. Corren, avientan agua, jicarazos para que no se vaya a llenar la barca, pero se dan cuenta que no pueden. Las olas siguen creciendo y ya no pueden. Así de que entran en pánico. ¿Por qué Jesús se esperó tanto? ¿Por qué Jesús sí podía detener la tormenta? ¿Por qué se esperó tanto? Porque no le pidieron ayuda. Le pidieron ayuda hasta que tenían el agua en el cuello, hasta el cuello. No le pidieron ayuda y el Señor simplemente está respetando la voluntad de las personas. Está respetando. Y si nosotros nos esperamos a pedirle ayuda cuando estamos igual que los apóstoles, que nos esperamos a pedirle ayuda hasta que ya tenemos el agua hasta el cuello, vamos a ir ya desesperados. Vamos a ir desesperados ya, y la desesperación y el miedo destruyen la confianza. Ya no vamos a ir con calma, vamos a ir alterados, a gritarle al Señor, alterados completamente. Y el enemigo puede formar una tormenta en el matrimonio. Una palabra maldicha que ni siquiera tenía mala intención, y ocasiona un problemón, una tormenta impresionante. Y fue una palabra maldicha que ni siquiera tenía una mala intención. En la familia, en los hijos, quedan lastimados y quedan lastimados para toda la vida. En los padres, de las cosas que hacen los hijos, y quedan los papás lastimados para toda la vida. A veces se forma una tormenta de una sola palabra en la familia, en el trabajo. Una sola cosa que haces, un solo error que cometes y todo se pone en contra. Todo se pone en contra. Cuando el enemigo de Dios entra, y él puede formar una tormenta que se aviente contra ti y te hace mucho daño. Yo les platicaba de una amistad que tengo todavía, y se iba a ir a vivir a otro estado, pero antes pues estaba arreglando unas cosas. Y de repente me habla por teléfono y me dice: estoy en la cárcel. Oye, pues ¿qué pasó? Pues yo estaba estacionada, llega una señora grande de edad, choca mi carro. Yo estaba parada porque estaba el semáforo en rojo, choca mi carro, y entonces viene y me exige que le dé dinero. Le dije: no te puedo dar dinero porque tú chocaste mi carro. No, pues ahorita vas a ver. Y entonces dice, se metió a su carro, empezó a sacar unos monitos, llegó la policía. Dice ella: no me preguntó nada la policía, me agarraron, me aventaron al carro, me pusieron esposas, me metieron al carro y a la cárcel, incomunicada y todo. Eso no es normal. Había una manipulación en aquellos que tienen la autoridad, y se lanzaron contra ella sin darse cuenta ellos. Ellos pensaban que estaban cumpliendo con su deber, y entonces ella me habla y me dice: esto no es normal, como diciendo, esto va a ser sobrenatural, ayúdenme. Y sí, pues empezamos a hacer oración a distancia, se corta, y ya después de que cortamos, vamos, otro policía le dice: disculpa, parece que hubo un error y no debieron de hacer esto, y la dejaron salir. Porque ya se había cortado la tormenta que estaba alrededor. Esto se forma y se corta. El Señor tiene poder para hacerlo, y lo hace a través de su iglesia, y a veces lo hace de manera directa. Él puede hacerlo, el Señor puede hacerlo en cualquier lugar, en cualquier trabajo, en cualquier cosa. Solo que hay tormentas que tú vas a haber ocasionado, y van a estar sujetas a lo que tú hagas. Y no van a cambiar hasta que tú hagas lo que te toca hacer. No va a ceder la tormenta. Por ejemplo, Jonás. Cuando Dios le dice a Jonás: ve a Nínive, ¿qué hizo Jonás? Tomó el barco en sentido contrario. Cuando hacemos lo contrario a la voluntad de Dios, viene una tormenta. ¿Por qué? ¿Es coraje divino? No. Es que si tú te alejas de Dios, te acercas al reino de su enemigo, y Él puede hacer lo que Él quiera. Él adquiere derechos para hacerlo. Y entonces se forma una tormenta, y el capitán se da cuenta.
esto no es normal. Entonces les dice a todos los del barco, alguien, como había mucha gente y muchos creían en muchos dioses, alguien de aquí insultó a su Dios y que nos esté provocando esto. Y entonces Jonás levanta la mano, yo fui el que estoy haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para que tu Dios se calme y se calme la tormenta? Arrójenme al mar. Pues para pronto lo agarra, me va al mar. Y aventándolo al mar, se calma la tormenta, porque Él es el que la estaba ocasionando. Entonces hay veces que podemos decirle al Señor, calma la tormenta que yo ocasioné. Sí, pero hay cosas que a ti te toca hacer, como pedir perdón tal vez, como ayudar a alguien tal vez, qué sé yo, hay algo que te puede tocar a ti hacer. Tal vez la tormenta la ocasionó otra persona, y si la tormenta la ocasionó otra persona, entonces ya no depende de ti. Ya no depende de ti, pero ahorita vamos a llegar a ese detalle que es importante. Entonces, muchas veces en nuestra vida van a venir estos acontecimientos inesperados sobre nosotros y que van a desatar, van a ceder derechos a Satanás, y él va a ser una tormenta de cualquier cosa. De una gota de agua, él puede hacer una tormenta. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Este pecado de presunción es muy grave. Este pecado también cayó en este pecado Adán, porque Adán, él nunca había visto el mal, él no sabía que existía la mentira, él no sabía que existía el mal. Sin embargo, no obedeció, pensó que tenía el control sobre el paraíso. Y ahí el problema. Él pensó que tenía el control, y cuando yo digo yo tengo el control, me doy permiso de hacer cosas que no se deberían de hacer, porque pienso que tengo el control. Hasta donde empuja siempre el pecado de presunción. Y entonces podemos llegar a permitirnos pecados, podemos permitirnos golpear, podemos permitirnos robar, podemos permitirnos cualquier cosa, tomar, al cabo que no me pasa nada, estamos robando y al cabo que yo sé cómo hacerle para que no se note, yo tengo el control, yo puedo hacer lo que me dé mi gana sin Dios. Ahí está el pecado de presunción. No me va a pasar nada porque yo sé hacer las cosas. Ahí está el pecado de presunción. Pensar que hay cosas que podemos decidir sin Dios, y no es cierto. Todo lo que tú decidas sin Dios puede sorprenderte una tormenta. ¿Cuántas mujeres han pasado toda la vida en la cocina? Toda la vida cocinando mañana, tarde y noche. Y ya siendo abuela, ya estando sola, de repente entra a la cocina a hacer alguna cosita y se levanta una llamarada de ahí del sartén, que ni cuenta se da, no sabe ni qué pasó ni por qué. Un simple descuido, alguna cosa, se levanta una llamarada, queda todo lleno ahí de tiznado, todo por la llamarada que se levantó ahí. A lo mejor le puede pasar en aquello que ya sabes hacer, que todos los días haces, que toda tu vida has hecho, pues puede pasar un accidente de eso, de la nada. Como esta señora, ella no chocó, la chocaron, y sin embargo toda la ley se fue contra ella, toda la ley. Nosotros a veces somos como ese niño de kinder, el que tiene una bicicleta, y una bicicleta de carreras, y de velocidades y de todo, y se le cae la cadena, se traba la cadena, y ya no funciona la bicicleta, y el papá le dice, voy a arreglar tu bicicleta. No, déjame a mí, yo sé. Pero si no sabe cómo funciona la bicicleta, ¿cómo va a poder arreglar la bicicleta? ¿Tú ya sabes cómo funciona todo lo de la vida? No, puedes saber mucho de algo, pero no vas a saber todo de algo. Ni siquiera los especialistas lo saben todo de una sola cosa. Entonces, aún aquello que nosotros hacemos todos los días, aún aquello que sabemos hacer mejor, tenemos que pedirle la ayuda a Dios, porque nos puede sorprender una tormenta. Nos puede sorprender, se nos puede salir de la mano de repente todo y quedarnos absolutamente sin nada.
una persona que llegue y comete una extorsión, una mentira, nos hace que le depositemos dinero y nos quedamos sin nada en un ratito, acusados de cosas. ¿Cuántos hay en la cárcel que ni siquiera hicieron nada, pero estaban en el lugar o alguien los inculpó y ahí están en la cárcel y ni siquiera hicieron nada? Les cambió toda su vida y ni siquiera hicieron nada. Tenemos que aprender entonces, aunque sean cosas fáciles, aunque sea algo que estés bien seguro de hacer, algo que estés bien segura de que sabes hacer bien, pídele la ayuda a Dios. No caigas en el pecado de la presunción. Pídele la ayuda a Dios. No se esperen a que llegue ya el problema hasta el cuello, hasta que ya no podemos, porque entonces vamos a exigir, vamos a gritar, vamos a estar desesperados. Hay que aprender a ir a Dios a tiempo. Tenemos que aprender a ir a Dios a tiempo, no hasta que ya estemos gritando desesperados. Todo lo tenemos que hacer pidiéndole la ayuda a Dios. Por eso todo se tiene que empezar a hacer haciendo la señal de la cruz, incluso el día. Es lo primero que deberíamos de hacer al despertar. Empezar nuestro día haciendo la señal de la cruz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque cuando uno hace la cruz sobre nosotros, la cruz para nosotros es protección. Y todo lo que el enemigo de Dios tiene preparado y con lo que nos está atacando, tiene que saltar, tiene que buscar, tiene que esperar, tiene que tener otras tácticas, tiene que buscarle de otra manera, porque ahora hay un obstáculo que le impide hacer todo lo que quería hacer. Por eso necesitamos empezar el día siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todo lo que vayamos a hacer, si no lo hacemos, va a ser presunción. Esto yo lo sé hacer. Es lo que dijeron los apóstoles cuando se suben a la barca, por amor a Jesús, pero también por pecado de presunción. Le dicen a Jesús: tú siéntate, nosotros somos marineros. Tú nunca has sido marinero, nosotros sí. Nosotros nos encargamos aquí. Tú ya predicaste, hiciste milagros, sí, ahora tú siéntate y nosotros nos encargamos. Y esos que estaban así bien seguros, llegan con todas las greñas paradas, los ojos desorbitados, pegando de gritos, agarrándose donde pueden: Señor, que no te importa que nos hundamos. Y esa desesperación de los expertos. Y Jesús nomás se para y le dice al mar: cállate, al viento, enmudece. Y todo le obedece. Sometió las fuerzas del mal que estaban manipulando y exagerando las cosas naturales. Y entonces terminó aquella tormenta en ese momento. Terminó la tormenta en ese momento. Pero nosotros somos tercos y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Nos pasa como ese mismo niño de kinder. Cuando va al parque con su mamá le estorba. A un niño de kinder su mamá le estorba en el parque. ¿Por qué? Porque no lo deja que se cuelgue de cabeza en el pasamanos, no lo deja que se acerque demasiado a los animales, no lo deja que exponga su vida, no lo deja que se ponga en peligro. Y él quiere mostrar que sí puede todo, no quiere que esté su mamá cerca de él lo quiere hacer todo. Cuando se cae, se golpea el pie, la mano, ¿a quién está la primera que le grita? A la mamá. Pero ya está el golpe dado. Por eso tenemos que aprender a pedirle a Dios antes de que llegue el mal. Si nosotros nos acostumbramos a pedirle a Dios antes de que llegue lo malo, pues lo malo nunca llegaría. A lo mejor alguien va a pensar que su vida es medio aburrida porque no pasan cosas graves, pero no pasan cosas graves porque le está pidiendo a Dios antes de que pasen. Si yo le pido ayuda a Dios y yo iba a chocar, pero yo le pido a Dios ayuda y el Señor me ayuda y no permite, mi carro empieza a fallar, y como empieza a fallar me tengo que orillar un ratito, no sé qué tiene, y vuelve a prender como si nada. Ya, pero ese pedacito que me detuve fue lo que evitó que por allá llegara un carro y me llevara y hubiera pasado un accidente que tal vez hubiera sido mortal. Pero yo no veo eso. Nos vamos a dar cuenta de eso hasta que lleguemos al cielo. Todo el bien que Dios nos hizo nos vamos a dar cuenta hasta que lleguemos con Él. Hay muchas cosas que evitó y nosotros no nos dimos cuenta. Por eso la importancia de pedirle ayuda a Dios hasta en lo que sabes hacer mejor. Hasta en lo que sabes hacer mejor.
¿Cuántos que trabajan en los taxis y toda su vida han estado manejando y han manejado en la Ciudad de México, que ahí no cualquiera se arriesga a manejar, y llegan a un pueblito y ahí chocan, donde no había nada de violencia, de nada? ¿Por qué? Pues porque iban bien seguros, bien fácil, y ahí es donde se ponchan y ahí es donde chocan. No sabemos dónde, en qué momento va a llegar la tormenta. Siempre necesitamos de Dios. Siempre necesitamos estar cerca de nuestro buen Dios. Nuestro buen Dios no se enoja, fíjense, tantas veces que hemos caído en este pecado de presunción y no se enoja. Bendito sea Dios que Él no es solamente hombre como nosotros, sino que Él es Dios y hombre. Qué bueno que es Dios, porque si no, nos echaría en cara todo el que nosotros hayamos hecho las cosas sin Él, nos las echaría en cara. Como la mamá, ¿verdad? La suegra, cuando dicen no hagan esto, miren, pongan atención, y lo hacen, y pócatela, se pone todo mal, y vienen y le piden ayuda. ¿Qué es lo primero que dice? ¿Qué hubole? No les dije, ¿qué hubole? ¿Verdad? Ahora sí, pero cuando yo les decía no me hicieron caso, y ahora que ya les anda, ahora sí vienen, pues ahora no, ahora para que se les quite, no les ayudo. Eso es lo humano. Bendito sea Dios que no es así. Bendito sea Dios que siempre nos recibe bien, porque Él nos ama verdaderamente. Bendito Dios que sí nos recibe bien. Siempre habrá tormentas que no se ven venir. Siempre habrá tormentas que se van a formar de la nada. Por eso nunca olvides a Dios. Tú no sabes qué día lo vas a ocupar. Este domingo no voy a ir a la misa porque tengo algo importante que hacer. Y si supieras que te vas a morir el lunes, no faltabas a misa el domingo, pero como no sabes, entonces muchos sí se atreven a despreciar a Dios. Aguas, aguas, aguas con eso. El Señor puede entrar, sí, pero la tormenta puede permanecer, porque puede estar agarrada de un pecado de nosotros, puede estar aferrada en un derecho que le hemos dado sobre nuestra vida, o alguien de los que nos rodean, que entonces nos va a costar más trabajo que someter todo eso, porque hay alguien que le está dando los derechos al enemigo de Dios. Hay mamás que piensan que ellas van a proteger a sus hijos y que estando cerca a ellas nada malo les va a pasar, como si ellas fueran Dios. Mientras mi hijo esté conmigo, nada malo le va a pasar y de eso me encargo yo. Es el pecado de presunción. Porque cuando su hijo se enferma, lo llevan al hospital y ni siquiera los doctores ya saben qué hacer, voltean y le dicen a la mamá, no, ya no sabemos qué hacer, esto solamente un milagro lo salva. Y es cuando la mamá se acuerda que ella no es Dios y que hay un Dios que ocupa a ella y ocupa a su hijo. Pero ¿hasta cuándo? Fíjense hasta dónde llegan las cosas para que muchos se puedan acordar de Dios. ¿Hasta dónde tiene que llegar el conflicto para que muchos se puedan acordar de Dios? Qué tristeza, por eso sufrimos, pero tenemos nosotros la culpa. Entonces, esto nos vamos a llevar como tarea para trabajar esta semana, para ya no tardar más, porque se ha hecho calor. Y si tardamos más, voy a empezar a oler a carnitas aquí. Digo por todo lo que traigo yo puesto, ¿verdad? No, no por ustedes. Primero, hay que pedir la gracia a nuestro buen Dios de saber si hemos caído en pecado de presunción. Hay que pedir la gracia de saber si hemos caído en el pecado de la pretensión. Tenemos que pedirle ayuda a Dios. ¿Cómo vamos a saber si caímos en este pecado? ¿Cómo vamos a saber? Pues todo lo que hayas empezado sin tomar en cuenta a Dios. Todo lo que hayas empezado a hacer en tu vida sin tomar en cuenta a Dios, quiere decir que dependías de ti, que confiabas en tus fuerzas y no en Dios. Hay maneras de pensar que son este tipo de pecado de pretensión, como cuáles, cuando la persona dice, querer es poder. Querer es poder. Es un pecado de presunción eso, porque dicen que si lo quieren, si dicen que si vibran como así en la vibración del universo, atraen las cosas que quieren, atraen lo que piensan, atraen. Querer es poder, deséalo y se va a realizar. Es cierto eso, ¿verdad? ¿Cuántos han querido ganarse la lotería? Querer es poder. ¿Cuál querer es poder?
El poder lo tiene Dios. El enemigo hace que se cumplan cosas para que nosotros caigamos en sus trampas, como el de la telequinesis. Hay quien piensa que si pone un hilito y pone algo y se pone y se concentra en que esa cosita que amarró en el hilito, si se concentra la va a poder mover con la mente. Y entonces llega un espíritu de esos del infierno y lo mueve y la persona, con el poder de mi mente, y pone su confianza en él. No caigamos tan fácilmente en las trampas del enemigo de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Para todo hay que pedirle su ayuda a Él, absolutamente para todo. Todo hay que comenzarlo en el nombre de Dios. Qué mejor si hacemos la señal de la cruz sobre nosotros y hacemos todo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso nos ayudaría a nosotros mucho. Hay que confiar en que Dios es más grande que nuestro problema. Hay que confiar, pero hay que revisar si nosotros no somos la causa por donde se está alimentando la tormenta. Si somos la causa, entonces hay algo que tenemos que hacer para que esa tormenta ceda. El Señor lo puede destruir, sí puede someter todo eso, pero si tú le estás alimentando y llega el Señor la calma, pues tú vuelves a través de ti, vuelve a empezar otra vez la tormenta. Por eso tienes que revisar si no eres tú, si hay pecados de presunción, que tú hayas llegado a caer para ver esto. Ahora, ¿qué pasaría si tú no tienes la culpa? Como en el caso de Nínive, de Jonás, él tuvo la culpa. La tormenta fue por culpa de él. Lo echan al mar y se acaba la tormenta. En el caso de los apóstoles, ellos no tuvieron la culpa. Estaban obedeciendo a Dios. Ellos no tuvieron la culpa. ¿Qué se puede hacer cuando nosotros no somos la razón de esta tormenta? Y no depende de lo que nosotros hagamos, porque la razón de esa tormenta es otra persona. Si yo ya hice lo que me toca, voy a alargarme un poquito en esto, permítanme porque es bien importante. Voy a poner como ejemplo, me duele la cabeza. Puede ser cualquier enfermedad del cuerpo, pero vamos a decir ahorita que me duele la cabeza. Y al dolerme la cabeza se está formando, por lo tanto, una tormenta en mi vida. Entonces yo voy al médico y el médico me da los medicamentos que se ocuparían para ese dolor de cabeza. Me tomo yo los medicamentos y el dolor de cabeza sigue. Entonces no es natural, tiene algo de sobrenatural, o si es natural, exagerado por lo sobrenatural. Y entonces hago las oraciones que yo necesito hacer para protegerme, pero la tormenta sigue, el dolor ahí sigue y no solo disminuye, está aumentando. ¿Qué es lo que puedo hacer entonces ahora yo? Ofrecer. Si yo le digo a Jesús, ya hice lo humanamente posible, ya me tomé el medicamento y ya hice las oraciones que correspondían, ya revisé, parece ser que yo no soy la causa de esa tormenta, es alguien más, y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues yo le digo al Señor, Señor, ya que me está doliendo a mí la cabeza en este momento, entonces te pido que mientras a mí me duela, tú descanses de tu coronación de espinas. Y se puede hacer, Dios lo permite. Nosotros podemos ayudarle en su pasión, Dios está fuera del tiempo. Y si yo le digo eso y el Señor descansa mientras a mí me duele la cabeza, entonces el Señor se alegra por lo que yo hago y yo recibo recompensa. Si es espiritual, se me quita, porque Satanás no puede hacerme un bien. Se me va a quitar, porque entonces estoy alegrando a Dios y estoy ganando méritos. ¿Ustedes creen que le va a convenir que siga así? Tal vez se quede porque sea un demonio fuerte y tenga la esperanza de que me canse y reniegue de Dios. Pero si yo sigo ofreciendo, Señor, tú descansa. Las tormentas no duran toda la vida. Pueden alargarse por unos días, pero no pueden durar para siempre. Las tormentas un día se tienen que acabar. Ese día tenemos que haber permanecido de pie porque el Señor nos haya ayudado, no por nuestras fuerzas. Entonces nosotros podemos cambiar eso que está a nuestro mal, una tormenta, para sacarle provecho para nuestra vida espiritual. ¿Cómo? Ofreciéndole, pidiéndole al Señor, uno mi sufrimiento este dolor que tengo físico o espiritual o psicológico, lo uno a tus sufrimientos en la cruz. Para que tú descanses, como a ti te dolió esto que a mí me está doliendo, entonces mientras a mí me duela, pues tú descansa, que no te esté doliendo esto a ti. Y entonces si el Señor descansa y yo gano méritos, les va a salir bien caro a los del infierno hacernos sufrir.
les va a ser bien caro. Que nos puedan hacer sufrir, es posible que se aventuren a tratar de llegar al límite de nosotros para que reneguemos, pero si no lo logran, van a ser muy castigados en el infierno por el bien que nos hicieron, por haber hecho que nosotros alegráramos a Dios, le diéramos gloria a Dios y ganáramos méritos con lo que ellos estaban haciendo. Por eso podemos voltear nosotros, con la ayuda de Dios, todo. Por eso San Pablo dice, para el que cree en Dios, todo concurre para su bien. Hasta lo malo que le pasa, hasta eso le puede sacar un bien para aquel que ha puesto su confianza en Dios. Entonces, aunque no sea culpa nuestra, aunque la razón de la tormenta no sea culpa nuestra, podemos sacarle provecho. Ya fui al médico, ya tomé mis medicamentos, ya hice mis oraciones, hasta ahí topo. ¿Qué más puedo hacer? Ofrecer. Y con eso es un arma más que el enemigo de Dios va a tener que soltar. Por eso muchos dicen, cuando les he invitado yo a hacer esto, y me dicen, me empezaba el dolor de cabeza, las migrañas, una persona que tenía migraña, que pensaba que era migraña, entonces le dije que hiciera esto y dice, empezaba con mi dolor de migraña, y entonces le dije, primero hice todo lo que tenía que hacer, y luego le dije a Jesús, Señor, mientras a mí me duele, tú descansa, y que se me quita. Pues sí, a los espíritus no les conviene que tú les saques un bien, porque si ellos por lo que ellos hacen, te provocan un bien, son castigados en el infierno. Ellos no pueden hacer un bien a menos que con ese bien vayan a sacar un mal mayor. Solamente así pueden hacer un bien. Pero si solo hacen el bien, son muy atormentados, tienen miedo de hacer el bien. Y nosotros podemos transformar el ataque de ellos en un bien para nosotros. Lo que vamos a soportar, porque ya no nos lo podemos arrancar, ya no nos lo podemos quitar. Me accidenté, me rompí la uña del dedo del pie, me duele, ya me tomé los medicamentos, la herida es grande, no me deja de doler. Puedo ofrecer, Señor, mientras a mí me duele, tú descansa. Yo estoy en esta cruz, mientras tú por lo menos de ese dolor. No digo que de todos los dolores en la cruz, y si todos lo hiciéramos, entonces el enemigo ya no tendría nada que hacer en este mundo. Nada, porque todo el mal que nos hiciera sería para gloria de Dios y para bien de nosotros. Estaría perdido, estaría completamente perdido. Entonces hay que trabajar esto en esta semana también. Los invito, si tienen algún sufrimiento físico, psicológico, espiritual, algún dolor físico o espiritual, porque hay dolores espirituales, te duele pero no puedes localizar la zona, y si localizas la zona donde te duele, pues ya no te duele ahí, pero como que se mueve el dolor, a veces parece un dolor fantasma. Si ya no puedes, ya hiciste todo lo humanamente posible, ofrécelo. Señor, uno mi sufrimiento a tu sufrimiento en la cruz, y te lo ofrezco a través de las manos de la Virgen. Y déjenselo a la Virgen, si le dicen ustedes, y te lo ofrezco a través de la Virgen para lo que ella quiera, es que ella alcanza de Dios más cosas que nosotros. Ella alcanza de Dios más cosas que nosotros. Entonces, si lo ofrecemos a través de las manos de la Virgen para lo que ella quiera, el bien es mayor. Les va peor a los espíritus, les va peor. Que se va a quedar muchos dolores, es posible, porque tal vez no tenga una raíz espiritual. Tal vez no tenga una raíz espiritual, tal vez Dios, el Señor, esté purificando. No sabemos lo que está haciendo. Lo que sabemos es que sí tiene poder. Y si Él dice basta, hasta ahí topa. No importa que todo el infierno esté metido. Si el Señor dice hasta aquí, y de ahí no pasa ni un milímetro el infierno. Ni un milímetro. No es de que les pregunte el Señor si quieren o no quieren. Acuérdense del endemoniado de Gerasa. Cuando corre el endemoniado, cuando ve a Jesús, a ese hombre que había matado a muchísima gente, que despedazado sacaba los cuerpos muertos de las tumbas, estaba poseído. Cuando ve a Jesús, corre hacia Jesús, y a unos metros de Jesús cae de rodillas y la cabeza hasta el suelo. Ellos no pueden. Contra Dios no. Contra Dios no. Y le piden permiso. Nos dejas, aquel otro que le dice, nos dejas que nos metamos en los puercos, nos das permiso.
¿Había un combate espiritual? No, el combate espiritual se da en la iglesia. Nosotros los que tenemos fe lo enfrentamos por fe, pero ellos no van contra Dios. Dios si les ordena hasta ahí llegaron. Por eso cuando la persona, mientras más llena está de Dios, es más fuerte su orden. En el nombre de Jesús te digo, mientras más esté lleno de Jesús, es más poderosa su oración. Mientras menos tenga de Dios, menos fuerte va a ser. Y por eso aguantan muchas oraciones a veces los espíritus. Pero bueno, entonces tenemos muchas cosas que trabajar en esta semana, muchas cosas. Las tormentas nos van a ayudar a darnos cuenta de nuestra pequeñez, de nuestras limitaciones. Muchas cosas, son más las que no podemos que las que sí podemos. Dependemos y necesitamos de Dios hasta en lo que sabemos hacer mejor. Y si se forma una tormenta y ya no puedes, ya fuiste al médico, ya oraste, ya hiciste todo lo humanamente posible, ofrécelo. Ofréceselo, únelo a los sufrimientos de Jesús en el Calvario, en la cruz, une tus sufrimientos ahí y ofrécelos a través de la Virgen para lo que ella quiera. Esa es otra manera como nosotros nos podemos defender. Es una defensa muy grande esa, porque el enemigo no le conviene a él hacernos un bien. Uno de esos espíritus del mal que te hagan un bien serían atormentadísimos en el infierno por haber hecho un bien. Pues entonces pidamos a Dios Padre todas las gracias que necesitamos y se lo pedimos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.